Desde antiguos misterios automovilísticos hasta inesperados tesoros arqueológicos, hemos reunido hallazgos sorprendentes que las personas han descubierto por casualidad en sus propios patios traseros. Te esperan historias sobre reliquias militares perdidas, monstruos misteriosos bajo la tierra e incluso objetos cósmicos que no se quemaron al caer. ¿Estás listo para sumergirte en un mundo de descubrimientos fascinantes, cada uno capaz de cambiar tu percepción sobre lo que podría estar oculto justo bajo tus pies? Quédate con nosotros hasta el final, porque cada historia es única y está llena de detalles asombrosos. En uno de los tranquilos distritos del condado de Monroe, situado en el estado de Georgia, un habitante se dedicaba únicamente a cuidar su jardín cuando, de manera totalmente fortuita, se encontró con algo que se asemejaba a un fragmento metálico carbonizado. Al principio pensó que se trataba de trozos de chatarra. Sin embargo, la curiosidad fue mayor y llamó a sus vecinos para que contemplaran el hallazgo. Resultó que ese fragmento fundido de la carrocería era parte de una nave espacial, perteneciente a uno de los proyectos de una compañía privada que se dedica a los vuelos comerciales. Más exactamente, era un elemento de un tubo o de la estructura, de la cual, al reingresar a la Tierra, generalmente queda muy poco, pues esas piezas deben incinerarse en la atmósfera. Sin embargo, no todos los objetos se destruyen por completo y algunas piezas sobrevivientes caen en nuestro planeta. Afortunadamente, la historia transcurrió sin víctimas ni destrucción. Sin embargo, nos invita a reflexionar sobre el destino de los desechos espaciales, ya que, con el avance de la industria espacial, la cantidad de estos avispazos que caen del cielo, sin duda, incrementará. Una pareja con el apellido Colana Emanuel, residente en Staten Island, había estado observando durante varios años en un rincón lejano de su jardín una enigmática caja de metal que parecía antigua y abandonada. Ellos pensaban que podría tratarse, o bien, de una caja de distribución eléctrica o de algún aparato inservible que hubiera quedado de los antiguos dueños. Un día, cuando un ciervo se coló y rompió algunos arbustos, la familia decidió llevar a cabo una verdadera mejora del lugar. Durante los trabajos, los esposos decidieron finalmente extraer la caja de hierro y comprobar de qué se trataba. Para su asombro, en su interior hallaron una verdadera caja fuerte, llena de dinero, joyas, anillos y otros objetos de valor, cuyo precio total podría aproximarse a decenas de miles de dólares. La búsqueda del dueño no duró mucho, ya que se halló una nota con una dirección. Se descubrió que toda aquella fortuna había sido robada a sus vecinos en vísperas de las festividades invernales y que los asaltados ya se habían resignado a la pérdida. La historia concluyó de manera sorprendentemente positiva. Los Colana Emanuel devolvieron los objetos encontrados a sus dueños legítimos. Para los vecinos, esto se transformó en un auténtico milagro navideño, aunque con varios años de retraso. En el año 2023, un residente de Stirling, en Escocia, llamado Paul MacDonald, decidió construir una piscina para sus hijos. Contrató una pequeña excavadora y comenzó los trabajos de excavación, esperando encontrar únicamente piedras o pequeños escombros de construcción. Pero de pronto, bajo una capa de arcilla densa, apareció algo que se asemejaba a un cráneo con dientes. Resultó que eran los huesos de un antiguo delfín, que habitó aquellas tierras cuando el área de Stirling fue inundada por un mar interior después de la última glaciación. Los científicos del Museo Nacional de Escocia determinaron que el hallazgo tenía aproximadamente 8.000 años. Pero las sorpresas no terminaron ahí. En las inmediaciones, Paul también encontró cuernos de ciervo, modificados por el ser humano para la elaboración de herramientas. Este hallazgo permitió a los arqueólogos suponer que los cazadores de la antigüedad utilizaban esas herramientas para despiezar el cuerpo del delfín y obtener carne o grasa. Asimismo, surgió la curiosidad de saber cómo pudo esa gema haber terminado en su jardín, si fue extraviada por antiguos habitantes, o traída accidentalmente por aves, o si cayó de alguna joya antigua.
La niña de 8 años, April Santa, de California, disfrutaba durante mucho tiempo pasear por su jardín en busca de pequeños tesoros, como piedras de formas interesantes o conchas. Sin embargo, un día su descubrimiento superó todas las expectativas. Entre la tierra y las hojas, observó una piedra brillante que recordaba sospechosamente a una gema. El padre de la niña se mostró escéptico ante el descubrimiento y decidió comprobar su resistencia. Realizó una prueba sencilla, que incluyó rayar un trozo de vidrio. Para su asombro, el vidrio se rayó, y en la piedra no quedaron marcas. De hecho, ante ello se hallaba un diamante. Además, los expertos lo evaluaron en aproximadamente $1,000. Asimismo, surgió la curiosidad de saber cómo esa piedra preciosa pudo haber llegado a su jardín. Si fue extraviada por antiguos habitantes o traída accidentalmente por aves, o si cayó de alguna joya antigua. David Olson, de la ciudad de Norton Shores, en el condado de Muskegon, emprendió trabajos de reparación en su propiedad. Deseaba retirar parte del terreno y nivelar el patio. Inicialmente le pareció que había encontrado piedras redondas, pero pronto descubrió que se trataba de bolas de boliche con el logotipo de una reconocida empresa local, que desde hacía ya bastante tiempo fabricaba equipamiento para clubes de boliche. La ciudad de Muskegon es conocida por su historia industrial, que incluye la producción a gran escala de bolas y bolos. Según dicen los veteranos locales, en tiempos de auge de la producción, a menudo se entregaban a los habitantes productos defectuosos para ser utilizados como relleno, por ejemplo, en construcciones o trabajos de jardinería. Por ello, con frecuencia se pueden encontrar estas masivas bolas bajo tierra, cuando Olson continuó con algunas excavaciones adicionales. Las bolas iban saliendo una tras otra. Al final, se hallaron más de 150 en total. Un residente llamado Barnaby Dignan, que ya tenía muchos años de vida, paseaba un día por los alrededores de un río cercano a su casa en Christchurch, en Nueva Zelanda, y de repente vio una lombriz gigante que había sido arrastrada hacia la ribera. La longitud del ser, según estimaciones aproximadas, no era inferior a 3 pies, o incluso mayor, lo que sorprendió incluso a los naturalistas experimentados. Usualmente, estas lombrices de lluvia gigantes se encuentran en ciertas áreas de Australia y son sumamente raras en Nueva Zelanda. Los científicos creen que estas lombrices son completamente inofensivas y pueden vivir en lo profundo del suelo, ayudando a formar y enriquecer el sustrato. Para Barnaby, fue una aventura inolvidable, pues no es común poder jactarse de haber visto con sus propios ojos a uno de los gusanos más grandes del planeta. En la ciudad de Chicago, un hombre llamado John, un jardinero aficionado nada destacado, un día extrajo del suelo una bolsa repleta de dinero. Se decía que la suma se aproximaba a $150,000. El hallazgo se convirtió de inmediato en una leyenda local, puesto que estos tesoros no aparecen a menudo. Pero la dicha fue efímera. John falleció poco tiempo después, por una desafortunada coincidencia, a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad. Cuando se reunieron los vecinos, se supo que una señora mayor, la señora Thompson, tenía su propia versión de los hechos. Resultó que su madre, que padecía demencia, creía en una maldición sobre ese dinero y lo enterró lejos de casa. Algunos habitantes llegaron a creer seriamente que el dinero traía mala suerte. Después de que se distribuyera la suma hallada entre los herederos y la propia señora Thompson, otro pariente anciano de John sufrió enseguida un infarto. Por supuesto, muchos escépticos lo atribuyen a coincidencias, pero esta historia se consolidó en la conciencia colectiva como otra confirmación de la creencia en los tesoros malditos. En la ciudad de Celina, en el estado de Texas, una habitante llamada Caroline Walker y su vecino estaban recortando las ramas de un árbol cuando se toparon con una colmena colosal, en la que vivían miles de abejas. Inicialmente, se asustaron, temiendo que los insectos pudieran picarlos y arruinar el trabajo. Más tarde, decidieron recurrir a un apicultor experimentado,
Rainey Rogers, conocido por ocupar un cargo directivo importante en el ayuntamiento y por su pasión por proteger a los insectos. Rogers llegó de inmediato al lugar y descubrió que la colmena constituía toda una colonia de madera, formada por numerosas celdas que las abejas habían construido meticulosamente en un sitio resguardado. Explicó a los vecinos que destruirla sería muy lamentable, pues las abejas son polinizadoras esenciales y obras maestras de la naturaleza como esa no son comunes. Junto con sus asistentes, retiró, con sumo cuidado, todas las celdas, las colocó en una caja especial y las trasladó a su amplio apiario. Para él fue casi una misión. Se esforzó en realocar cuidadosamente cada abejita, para que la colmena no sufriera ni hambre ni estrés. Ahora, las abejas residen en un nuevo lugar, donde cuentan con suficiente vegetación para recolectar néctar. Tanto Caroline como su vecino respiraron aliviados y siguieron atendiendo su tranquilo jardín. En una granja, un hombre se encontró con una esfera gigante que por su aspecto recordaba a una enorme castaña o a un fruto con una cáscara dura. Los botánicos que llegaron al lugar aún debaten si este objeto guarda alguna relación con especies vegetales desconocidas o si es simplemente una rara formación geológica provocada por condiciones particulares del suelo. Exteriormente, se parece a una semilla, pero agrandada decenas de veces, sin los brotes o grietas típicos. En su interior, según una revisión preliminar, hay un vacío o cavidad, aunque la dura cáscara impide determinarlo con exactitud. Los habitantes de los alrededores ya inventan leyendas. Algunos sostienen que es un misterioso huevo de origen extraterrestre, mientras que otros presumen que en su interior podría madurar una planta exótica gigante. En la provincia de Alberta, en Canadá, una mujer llamada Mary Grams perdió en una ocasión una reliquia muy preciada, un anillo de compromiso que ella usó durante muchos años. Estaba trabajando en el jardín, arrancando las malas hierbas, cuando de repente se dio cuenta de que el anillo había desaparecido de su dedo. La búsqueda se extendió durante varias horas sin éxito. Para no entristecer a su esposo, adquirió otro, aunque menos costoso. Pasaron muchos años, y los parientes casi habían olvidado esa historia. Pero, para sorpresa de todos, cuando la nuera de Mary, Colin Daly, salió al jardín a recoger zanahorias, retiró del suelo una zanahoria peculiar con algo brillante en su exterior. La zanahoria se había incrustado en el anillo, como si lo hubiese incorporado en lugar de usarlo como una alianza. Esto fue tan inusual que se convirtió en una sensación local. Los niños del barrio corrían para ver la zanahoria con la joya. Afortunadamente, el anillo no se dañó gravemente y fue devuelto de inmediato a su propietaria. En la ciudad de San Francisco, el biólogo Tim Wong, vinculado a la Academia de Ciencias de California, emprendió una noble misión: ayudar a una rara mariposa conocida como la California Pipevine Swallowtail, que casi había desaparecido por el desmantelamiento masivo de sus plantas autóctonas y la expansión urbana. Las orugas de esta mariposa requieren de un tipo especial de vegetación, la Pipevine californiana, que se adaptaba muy mal en el entorno urbano. Sin contar con grandes recursos, Tim acordó con un jardín botánico y obtuvo varios esquejes de esta planta. En su propio patio, estableció una especie de incubadora con una malla protectora, de modo que la protección contra aves y otros depredadores fuera la máxima posible. Inicialmente, contaba solamente con 2 docenas de orugas, pero gracias a su esmerado cuidado, con el tiempo se multiplicaron considerablemente. Es importante destacar que, tras criarlas, Tim soltaba las mariposas ya robustas de nuevo en la naturaleza y cultivaba la planta en varios puntos de la ciudad. Así, gradualmente, se logró aumentar la población de esta especie y reintroducirla en algunos barrios urbanos, donde las mariposas antes habían sido prácticamente erradicadas. Un matrimonio, Lynn Page y Mike Capia, que vivían en Schuster Avenue, se despertaron un día y percataron de que todo a su alrededor, el techo de la casa, el automóvil, el patio, estaba cubierto por manchas de color violeta, algo pegajosas y
con un olor fuerte. Al principio, pensaron que podría tratarse del vertido del inodoro de un avión o de químicos que hubieran caído del cielo, sobre todo porque había un aeropuerto cercano. Empezaron a llamar a diversos servicios para averiguar qué tan peligrosa era esa sustancia. Como resultado, los expertos aseguraron que los aviones no pueden arrojar residuos de esa forma. Luego surgió una explicación más plausible. La sustancia resultó ser excremento de ave. Los pájaros habían ingerido bayas intensamente pigmentadas de color púrpura y de ese modo adornaron el entorno. Aunque la situación fue desagradable para los propietarios, al menos no tuvieron que preocuparse por la toxicidad de los químicos. Tras una limpieza a fondo, las manchas desaparecieron y la pareja adquirió una valiosa lección: que fenómenos que parecen peligrosos y técnicamente complicados en ocasiones tienen la explicación natural más sencilla. En el pequeño pueblo inglés de Watford se encuentra la iglesia de los santos Pedro y Pablo, donde por muchas generaciones se guardaron objetos únicos de plata, como copas, platos especiales y frascos, fabricados ya en el siglo XVIII. Un día, delincuentes irrumpieron en el templo y se llevaron algunas de las piezas más valiosas, dejando a los parroquianos en un estado de total desesperación. Nadie sabía si las reliquias serían alguna vez recuperadas. Pasado un tiempo, justo antes del Año Nuevo, uno de los vecinos, mientras se preparaba para mudarse y ordenaba su jardín descuidado, desenterró accidentalmente un manojo en el que encontró la antigua plata eclesiástica. Estaba oculta entre densos arbustos. Quizá los delincuentes habían pensado regresar por ella más tarde, pero no se animaron. Cuando los locales se percataron de que los objetos hallados coincidían con lo sustraído en la iglesia, la alegría fue inmensa. En la ciudad de Tucson, en el estado de Arizona, un residente local llamado John Sims compró una casa de un amigo y, como un auténtico aficionado a las sorpresas, decidió recorrer el jardín con un detector de metales. Su dispositivo reaccionó ante algo ubicado a tan solo unos pocos pies debajo de la superficie. Tras unas pequeñas excavaciones, descubrió la entrada a un espacio subterráneo, sobre el cual ni su amigo ni los antiguos propietarios habían mencionado nada. Al descender, se dio cuenta de que se trataba de un auténtico refugio antiaéreo, construido a mediados del siglo pasado, en tiempos de la Guerra Fría. En aquel entonces, en los Estados Unidos, se edificaban masivamente este tipo de refugios por el temor a ataques nucleares. En el interior había paredes reforzadas, restos de cableado antiguo e incluso respiraderos, así como estanterías donde, aparentemente, se guardaban alimentos enlatados y agua. En Houston, una familia obsequió a su hija una muñeca interactiva por Navidad, que era capaz de cantar y hablar en inglés cuando se activaba su mecanismo. Al principio todo parecía inofensivo y divertido, pero en algún momento la muñeca comenzó a encenderse sola, incluso cuando estaba apagada, y de repente pasó a decir frases en español. Los padres intentaron deshacerse de esa jugueta maldita. La empacaron en bolsas resistentes 2 veces y la arrojaron al rincón más lejano de la basura. Pero, como por arte de magia, la muñeca reaparecía en la casa. En una ocasión, incluso se la encontró en el patio, como si alguien la hubiera devuelto a escondidas. Convencida de lo sobrenatural, la madre envió la muñeca a un conocido distante llamado Chris Hogan en otro estado. Él, que no creía mucho en milagros, la sujetó a la rejilla de su todoterreno para, según dijo en broma, que no se le escapara. La historia rápidamente se llenó de rumores. Algunos decían que era un fallo electrónico, otros que se trataba de una simple broma. Sin embargo, la familia de Houston solo pudo respirar aliviada después de que la muñeca emprendiera un largo viaje y no regresara más. Una joven pareja, los Sessions, creía haber tenido suerte al comprar una casa en la ciudad de Rexburg, en el estado de Idaho, a un precio reducido. Pero la dicha se vio empañada casi de inmediato. Notaron que de vez en cuando, serpientes, innumerables culebras, se deslizaban por el terreno. Con cada día la situación se agravaba. Las serpientes se encontraban prácticamente en todas partes.
en el porche, en el sótano e incluso dentro de las paredes. Según los zoólogos, la casa fue edificada sobre un terreno que posee una vasta cavidad subterránea o red de túneles, utilizada por las serpientes como refugio invernal. Cuando la temperatura exterior baja, las culebras buscan estos escondites para sobrellevar el frío. Y en primavera, pueden llegar a ser tantas que el vecindario se convierte en un auténtico calvario. La pareja luchó durante mucho tiempo contra estos huéspedes no deseados, pero sin resultados. Finalmente, los Sessions se vieron obligados a mudarse, pues vivir en un reino de serpientes resultaba imposible. Según relatan los locales, los antiguos propietarios también pasaron por lo mismo y optaron por vender la casa rápidamente. Desde entonces, ese terreno ha adquirido una mala reputación y muchos lo evitan. El agricultor inglés Luke Irwin, de Wiltshire, estaba instalando un cable eléctrico hacia su granero cuando, de repente, notó bajo la capa de tierra un fragmento de un intrincado mosaico. Intrigado, limpió con cuidado la zona y llamó a los arqueólogos, quienes de inmediato comprendieron que estaban ante las ruinas únicas de la época del Imperio Romano. Pronto se descubrió una enorme y lujosa villa, donde en su día habitó un romano de alta alcurnia o un funcionario destacado de la provincia de Britania. Los suelos estaban decorados con mosaicos elaborados con motivos florales y geométricos. Se encontraron monedas con los semblantes de los emperadores, y algunas de ellas estaban en perfecto estado. En uno de los cuartos, los arqueólogos se toparon con un pequeño sarcófago, posiblemente destinado a un niño que formaba parte de esa familia. El agricultor se quedó asombrado. No tenía idea de que bajo sus terrenos reposaban tan valiosos tesoros históricos. En pocos días de excavación, se recolectaron numerosos artefactos que ayudaron a los expertos a conocer más sobre la vida cotidiana de los romanos en Britania. El propio Irwin decidió que parte del terreno permaneciera disponible para investigaciones científicas, ya que hallazgos como estos pueden enriquecer el conocimiento no solo de la comunidad local, sino de todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos en toda Europa, quedaron municiones sin detonar, bombas, minas y proyectiles. Entre ellas se incluyen las llamadas sorpresas indeseadas, que pueden aparecer repentinamente durante trabajos de excavación. Un hombre anciano que vivía en una zona rural notó un día en su jardín un objeto alargado y de color oscuro, cuyos contornos recordaban a una gran bomba o a un proyectil. Inmediatamente llamó a la policía, pues tales objetos representan un peligro serio. Sin embargo, los especialistas que acudieron al lugar, al inspeccionar, descubrieron que el proyectil, en realidad, era un calabacín excesivamente maduro, que alguien aparentemente había tirado o dejado como broma. El hombre, por supuesto, suspiró aliviado. Es mejor que sea un calabacín extraño que una amenaza real. Historias como estas nos enseñan a ser extremadamente cautelosos y atentos, pues a menudo, donde esperamos encontrar un objeto común, puede estar escondido algo peligroso, y viceversa. Cada año, los servicios de desminado encuentran una cantidad considerable de municiones de guerra, por lo que la gente sabe que, si tiene dudas, es mejor llamar de inmediato a los expertos. En la ciudad de Tombstone, en el estado de Arizona, crece un colosal roseiral de la variedad Ladybanks. Sus ramas cubren una superficie de más de varios cientos de pies cuadrados, y su altura es tan elevada que se construyó una estructura de soporte especial de varios niveles para sostener su peso. Esta historia comenzó en el remoto siglo antepasado, cuando una escocesa llamada Mary se mudó con su esposo a tierras áridas y recibió, de su lugar de origen, esquejes de rosal. Uno de los esquejes fue repasado a una amiga, y este se adaptó de manera excelente, convirtiéndose en una planta gigantesca que llegó a ser una atracción local. Cada año, en primavera, el roseiral florece con miles de flores blancas, y los habitantes organizan una verdadera celebración. Los turistas llegan especialmente para pasear bajo el enorme arco formado por las ramas y disfrutar del aroma dulce y agrio. Curiosamente, en algunas temporadas,
La floración de Lady Banks era tan abundante que los pétalos caídos cubrían el suelo como una alfombra de nieve, transformando el patio en un espectáculo de ensueño. Gracias a esa colorida lluvia de nieve y a las majestuosas dimensiones del roseiral, la planta es oficialmente reconocida como uno de los mayores roseirales del mundo. En Portugal, durante obras de construcción en una propiedad privada, los trabajadores notaron grandes fragmentos rocosos que les parecieron inmediatamente inusuales. Los científicos que acudieron al lugar determinaron que bajo la tierra reposaba casi un esqueleto completo de un saurópodo, un enorme dinosaurio herbívoro con cuello y cola largos. Los investigadores afirmaron que este podría ser, posiblemente, uno de los dinosaurios más grandes jamás encontrados en Europa. La longitud del ejemplar podría haber alcanzado varias decenas de metros y su peso varias toneladas. Los paleontólogos quedaron encantados con el tan bien conservado estado de los huesos, ya que habitualmente fósiles tan antiguos sufren deformaciones severas. Un análisis preliminar indica que el dinosaurio vivió aproximadamente en el periodo del final del Jurásico o en el Cretácico temprano. Quizás, en esa época, la región era un lugar con vegetación exuberante y condiciones idóneas para la existencia de gigantescos herbívoros. El dueño de la propiedad no escatimó tiempo ni recursos para ofrecer a los especialistas la oportunidad de excavar y documentar todo con calma. Confesó que no tenía idea del tesoro histórico que yacía bajo su jardín y ahora incluso contempla la posibilidad de crear un pequeño museo para atraer a turistas y entusiastas de los dinosaurios. Estas son todas las increíbles historias sobre lo que se puede encontrar accidentalmente bajo nuestros pies, desde dinosaurios perdidos y joyas hasta restos espaciales y verdaderas construcciones subterráneas. Si deseas ver muchas entregas interesantes similares, deja tus comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal Top Facts para las recopilaciones de datos y videos más increíbles de todo Internet.